La paz de Dios sea contigo. Qué bueno que te conectas en este momento a recibir este mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy, el mensaje a la iglesia de Sardis, la quinta iglesia del Asia Menor, a la cual el Señor Jesucristo le escribe un mensaje por medio del apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos. En esta isla de Patmos donde Juan recibe toda la revelación del Apocalipsis. Y es en estos primeros capítulos del Apocalipsis donde se dirige a estas 7 iglesias del Asia Menor. Hemos estado disfrutando de unos mensajes maravillosos y los hemos estado gustando de una forma preciosa, maravillosa, desmenuzando ese alimento, ese mensaje, esa revelación. La palabra utiliza el verbo escudriñar, escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida. Y eso es lo que hacemos miércoles tras miércoles. No tenemos prisa de cubrir mucho material. Vamos poco a poco, pero con pie firme, recibiendo la instrucción y la revelación que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el tiempo que nos ha tocado vivir. Así que te felicito por conectarte en esta hora y tener estos minutos que respiran vida, porque esto es un oasis, esto es un disfrute en medio de tu apretada y congestionada agenda, donde tú puedas recibir luz, revelación y dirección en tu vida, en tu espíritu y en tu alma a través de la santa y bendita palabra de Dios. Así que vamos a entrar de lleno al mensaje a Sardis. Y esto nos va a llevar al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde en el verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Fíjate que está hablando de un número específico, el número 7. Está hablando de 7 espíritus, de 7 estrellas. El espíritu es de donde emana la vida. El espíritu es el que le da vida al cuerpo. El espíritu sale del espíritu de Dios. El número 7 es el número de Dios. Y está hablando también de 7 estrellas. Y no olvidemos que son 7 iglesias a las cuales se le dirige estos mensajes con esta palabra. De manera que vamos a ir con mucho cuidado descifrando cada revelación que está incluida en este mensaje de esta iglesia. Dice el verso 1, continúa diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. Tuve la oportunidad de, en el día de ayer, ir con mi esposa, mi hija y también con mi mamá y con mi suegra a ver la película Creeré. Y les recomiendo que vayan a verla. Les recomiendo que vayan a verla. Recientemente estuvimos predicando y el tema que desarrollamos era que creer no era suficiente. Y ese mensaje, esa prédica está grabada en nuestra página Iglesia CPA en Facebook. Aquellos que no han tenido la oportunidad de oírla, les recomiendo que la oigan, que vayan a nuestra página en Facebook y oigan esta prédica. ¿Por qué es importante esto? Porque la fe sin obras es una fe muerta. La fe asume riesgos.
Y vamos a ver en la película todos los ejemplos y todas las experiencias que, dicho sea de paso, son de la vida real. Son hechos de la vida real. Y yo sé que van a disfrutar mucho esta película, además, amados, de que debemos respaldar las inversiones cristianas, estas empresas cristianas que se lanzan a hacer evangelismo masivo a través de estos medios, estos recursos que son maravillosos, que son extraordinarios y que también son bien costosos. Y nosotros como pueblo de Dios podamos respaldar estos esfuerzos de estas empresas y estos empresarios cristianos. ¿Para qué? Para que sean exitosos sus esfuerzos y se alcancen muchas, muchas vidas. Porque es una película que exalta y glorifica a Dios. Pero volvemos al tema de las obras. Dios dice que conoce nuestras obras. El árbol se conoce por su fruto, y cuando hablamos de fruto estamos hablando de las obras. Y esta iglesia en particular, en este, ¿verdad?, preámbulo del comienzo de este estudio, Dios le dice a esta iglesia de Sardis que tiene nombre de que vive, pero realmente estaba muerta. Estaba muerta. Y vamos a ver las razones por las cuales el Señor le dice a esta iglesia estas palabras. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, le está diciendo, sé vigilante, está atento, está despierto, está velando, mantente así. Y las cosas que todavía pueden recuperarse, las cosas que todavía pueden salvarse, que no se han muerto, hay que afirmarlas. Qué importante son estas palabras, donde vemos la misericordia de Dios, donde el amor de Dios y la misericordia se ven manifestándose, a pesar de que conoce las obras de esta iglesia y a pesar de que estaba muerta, y estamos hablando de mortandad espiritual, habían cosas que todavía podían salvarse, y el Señor le advierte a esta iglesia de que esté velando, de que esté vigilante. ¿Para qué? Para afirmar estas otras cosas que podían todavía salvarse en medio de ellos como congregación. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vuelve el Señor a emitir un juicio, y el juicio se emite por los hechos. El juicio se emite por las acciones. El juicio se emite por las obras. Y el Señor le está diciendo por medio del apóstol Juan a esta iglesia que sus obras no eran perfectas. Hermanos, el Señor nos examina. El Señor, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de que rendiremos cuentas. Rendiremos cuentas. ¿A quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el que nos creó, el que nos salvó y nos compró a precio de sangre. Le vamos a rendir cuentas. Claro que sí. Llegamos a esta tierra desnudos, y todo lo que hemos recibido en ganancia, en la forma que nosotros administramos, manejamos el tiempo, los recursos, en la forma que tratamos a nuestros semejantes, en la forma que le compartimos el amor y la misericordia de Dios, o no le compartimos el amor y la misericordia de Dios que hemos recibido a otras personas, tendremos que rendir cuenta delante del Señor. Definitivamente que sí. Dios va a juzgarnos por las obras. Y yo creo ciertamente que todo lo que nosotros hacemos está siendo grabado. Está siendo grabado. Usted sabe que estamos en un tiempo de tecnología como nunca antes, y esto seguirá explotando. No sabemos cuántas cosas más. Yo hablaba hace algunas semanas en el altar
de que posiblemente las nuevas computadoras que salgan en algunos meses no tengan monitor y, y estemos todavía más inmersos en el campo de lo virtual, en el campo de lo virtual. Y sin lugar a dudas, el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo de tecnología como nunca antes en la historia. Si eso es en el mundo finito, limitado que nosotros vivimos, figúrese usted, imagínese usted cómo será en el Señor, donde no hay límites ni fronteras. Yo estoy bien seguro que todas nuestras obras se están registrando como la palabra así lo señala. Y nuestras obras, hermanos, tenemos que preocuparnos porque sean obras que agraden al Señor. ¿Cómo sabremos que son obras que agradan a Dios? Cuando se alineen en obediencia a lo que Dios nos revela en su palabra. Tan pronto nos salimos de esa obediencia, de esa instrucción bíblica, fallamos, pecamos y caemos en obras imperfectas que no glorifican a Dios. Pero en la medida que nosotros nos alineemos en obediencia a lo que el Señor nos pide, nos demanda en su palabra, nuestras obras serán perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. De todos los textos, creo que son 6, que incluye el mensaje a esta iglesia de Sardis, yo creo que el más importante de todos es este. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que Dios te ha revelado. Acuérdate de lo que has oído. Acuérdate. Acuérdate. No te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. No te olvides de lo que el Señor te ha compartido. Y no solamente acuérdate, sino guárdalo, que en otras versiones de la Biblia lo traduce como obedécelo. Guardar es obedecer, obedecer a Dios, obedecer las instrucciones de Dios. Y arrepentirnos, vivir en diaria humillación delante de su soberana presencia. Él es el rey, Él es el rey, Él está en su trono de autoridad. Y podemos acudir a Él si le hemos fallado, si nos hemos distanciado de su voluntad, si nos hemos alejado de su presencia, si lo hemos ignorado, si lo hemos menospreciado, al hacer caso omiso a las instrucciones de su palabra, tenemos, hermanos, la opción de arrepentirnos, porque al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar y nunca lo va a rechazar. Siempre y cuando ese arrepentimiento sea genuino. Y un arrepentimiento genuino es aquel que siente el dolor por haber pecado y se aleja, se aparta de ese pecado. Amén. Pues si no velas, vendré sobre ti. Fíjate que está hablando en la forma sorpresiva como puede llegar un ladrón a minar una casa, que no avisa, que viene de sorpresa. Por eso la importancia de velar, de estar atentos, de estar sintonizados con el Señor. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Velad y orad, nos dice la palabra. Tenemos que estar, hermanos, escudriñando los tiempos, escudriñando las escrituras, pero también conociendo las temporadas, conociendo los tiempos, saber lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, saber que Dios tiene el control y que nosotros estamos, como decíamos al comienzo de esta reunión, en
En esta ocasión estamos bajo las alas del Altísimo. Estamos bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso Dios. Tenemos que velar, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar, hermanos, escudriñando los espíritus si son o no son de Dios, porque no todo lo que brilla es oro, definitivamente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Había un remanente, siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Y en Sardis no era la excepción a la regla. Había un remanente que se había guardado para Dios, que se había mantenido en obediencia, que se había mantenido en sujeción. Y sus vestidos estaban limpios, no estaban contaminados. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Todos estos textos los estaremos desmenuzando en los próximos estudios bíblicos. El 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Volvemos a ver las recompensas y podemos volver a ver las promesas. Promesas para los que son fieles, promesas para los que se esfuerzan, los que vencen. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Amados, esta premisa nada más sugiere que el nombre de una persona puede ser borrado. Para aquellos que creen, ¿verdad?, en el calvinismo, que es la doctrina que viene de siglos atrás, que se puede resumir en la frase salvo hoy, salvo siempre. Aquí nuevamente la palabra aclara que un nombre que esté escrito en el libro de la vida sí puede ser quitado del libro de la vida, sí puede ser borrado del libro de la vida. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo le dice a estas personas, este remanente que ha vencido, que se ha guardado sin contaminación y sus vestiduras blancas, que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Pero no es lo único que le dice. Confesaré su nombre delante de mi Padre y también confesaré su nombre delante de sus ángeles. Wow. No sé cuántos recuerdan que en el ministerio terrenal de Jesucristo en varias ocasiones dijo que el que lo confesare a él delante de los hombres, él le confesaría delante del Padre y de sus santos ángeles. Esto es una confirmación de lo que había dicho en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde él había prometido que el que lo confesare delante de los hombres, él le confesaría delante del Padre y de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la forma en que hemos visto repetida, y hasta en la quinta iglesia termina de la misma forma, haciendo esta declaración. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu en mayúscula, entiéndase, el Espíritu de Dios está diciendo a las iglesias. Comenzamos a hablar de la ciudad de Sardis. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial. A lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro, escucha este detalle histórico, que se extraían del cercano río Pactolos. Su riqueza era proverbial y desde los tiempos de Creso, su más famoso gobernante, se había acuñado la frase tan rico
como Creso. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, de aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de esta ciudad. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era también la razón de su debilidad. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. Inexpugnables significa que eran prácticamente imposibles de conquistar. Sin embargo, fue capturada en el año 549 a.C. por Ciro el Persa y en el año 218 a.C. por Antíoco. Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. Y esto trae a mi memoria esa advertencia de la palabra que dice que se cree estar firme, mire que no caiga, vele que no caiga. Cuando nos confiamos excesivamente en cosas materiales y en cosas perecederas, somos defraudados. Definitivamente que sí. El hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa y tan difícil de dominar, que fuera conquistada tan fácilmente, la había convertido en objeto de burla. Qué interesante. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a una diosa pagana que estaba asociada con la fertilidad y la caza, de nombre Artemisa. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y más adelante veremos en la iglesia de Filadelfia, no parecía molestar a los creyentes. Recordemos que los creyentes o los cristianos o los que le llamaban en sus comienzos los del camino eran una cosa y los judaizantes eran otra cosa, que estaban completa y diametralmente opuestos a los del camino o a los cristianos. Y vamos a entrar al tema del remitente de la carta. Y creo que aquí vamos a dejar el estudio en el día de hoy. Vamos a cubrir este tema y continuaremos la próxima semana. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Como más adelante veremos, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que es una iglesia muerta en el aspecto espiritual. Y fíjate en la expresión, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Una expresión que hace previo a identificar el estatus de mortandad que vivía esta iglesia. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales
que tiene el Señor y que eran precisamente los que esta iglesia necesitaba para resucitar, porque era una iglesia que de acuerdo a sus obras estaba en mortandad espiritual. Entonces necesitaba volver a la vida y necesitaba la vida que solamente fluye del Espíritu de Dios. Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, este poder que emana por medio de su Espíritu Santo a nosotros. El poder del Señor Jesucristo. Tanto es así que el apóstol Pablo escribe y dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que opera en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. El mismo poder. Y necesitamos ese poder. Y cuando hablamos y retomamos el tema de avivamiento, avivar significa retomar ese poder. Volver a la dimensión de lo sobrenatural, que debe ser el diario vivir del creyente, que debe ser nuestra vida cotidiana, movernos en la dimensión de lo sobrenatural. Sobrenatural, sencillamente palabra compuesta por encima de lo normal, lo común, lo natural, por encima, porque servimos a un Dios que es sobrenatural. Y nuestras vidas, si operan bajo el poder de ese Espíritu Santo, pues también se manifestará experiencias diarias en esa dimensión de lo sobrenatural. No nos podemos distanciar del Señor. No nos podemos separar del Señor. Miren, amados, y en este tiempo, menos que nunca. No es un tiempo para estar de lejos. No es un tiempo para seguir al Señor de lejos. No es un tiempo para bajar la guardia espiritual. No es un tiempo para caer en infidelidad. No es un tiempo para obviar y hacer caso omiso a lo que el Señor nos ha dicho. Y nos dice todos los días a través de su palabra. Personas que en el pasado estaban en más fidelidad y en más obediencia al Señor, y en el presente están en una dejadez, en una liviandad. No, amados, no. Este es el tiempo donde tenemos que acercarnos más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de su venida que cuando nos convertimos al Evangelio. Entonces no nos podemos tomar el riesgo de distanciarnos del Señor y de distanciarnos de la palabra del Señor y las instrucciones del Señor. Tenemos que acercarnos como nunca y buscarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los que adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad, porque nuestro Dios es espíritu. Y los que adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. No es un tiempo para distanciarnos ni bajar la guardia espiritual. Número 2. Y las 7 estrellas. A continuación nos dice que también tiene las 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de las iglesias en el capítulo 1 de Apocalipsis, probablemente una referencia a los pastores o líderes de estas congregaciones. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, pero también el que tiene en su mano las 7 estrellas, bajo el control de Jesucristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo
como los líderes espirituales de la iglesia están en las manos de Cristo y son cauces, canales, vehículos, instrumentos de bendición para toda la iglesia. Son un regalo de Dios para bendecir la iglesia de Jesucristo. Por eso también tenemos que orar por ellos, por eso también tenemos que pedirle al Señor que los siga utilizando en este tiempo con unción, poder y autoridad como Él acostumbra utilizarlos. Y se nos terminó el tiempo por hoy. Vamos a concluir aquí. Señor, te presentamos en este momento las ofrendas. Te presentamos, Señor, los diezmos que traemos al alfolí con gozo, con reconocimiento y con alegría. Señor, para que tu obra siga adelante, tu nombre sea engrandecido. Señor, tu palabra dice que no nos presentaremos delante de ti nunca con las manos vacías. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad virtual donde también podemos, Señor, cumplir con este anhelo, este deseo de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido de parte tuya. Recibe nuestras ofrendas, recibe nuestros diezmos, los traemos, Señor, en obediencia, pero los traemos en un acto de fe y también de reconocimiento de que tú eres el que nos suples, de que tú eres, Señor, el que nos provees. Por eso te llamamos Jehová Jireh. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Cerramos hasta aquí la grabación y seguimos con el final de esta reunión inmediatamente. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, todos los amigos y hermanos que se han conectado en la grabación. Dios te guarde.